Siempre nosotros cuando estamos trabajando con el tema de código, puede ser que en algún punto ya no necesitemos de ese código que lo habíamos ido generando. Entonces Git nos ayuda a que en caso de que tengamos algún error o no deseemos considerar o seguir conservando el código que teníamos anteriormente, nosotros podemos deshacer esas configuraciones, quitar esos avances que nosotros tenemos de nuestro proyecto. Vamos a aprender cómo poder deshacer esos cambios utilizando el comando git checkout. Este comando es uno de los más utilizados, ya que nos va a servir para realizar un montón de acciones, como ya habíamos visto en clases anteriores. Pero en esencia, en este caso, nosotros vamos a poder trabajar para deshacer procesos. Anteriormente nosotros trabajábamos con este comando para nosotros navegar entre ramas, así que ahora lo vamos a utilizar para deshacer cambios. Entonces para eso nos vamos a dirigir a nuestro editor, por ejemplo este archivo. Digamos que el día de hoy voy a avanzar con un código y voy a duplicar estas líneas, ¿sí? Y este es mi avance de código. Me voy a ir al archivo index y aquí también voy a duplicar estas líneas. Supongamos que estas líneas de código que están aquí son los avances que he hecho el día de hoy, pero por algún motivo me están solicitando que por favor esos cambios ya no van a ser necesarios. No necesito incluir estos avances dentro del proyecto porque ya no son importantes. Entonces en algún punto a mí me va a tocar deshacer esos cambios. Digamos que en un día de trabajo y resulta que los cambios o los avances no los van a necesitar, así que me toca eliminar esos cambios. Lo que vamos a hacer es ejecutar el comando git checkout y aquí voy a definir qué archivo va a ser el que yo necesito que los cambios se descarten. En este caso, miren, si ustedes se dan cuenta, el editor de código me ubica de este color. Este color quiere decir que existen archivos modificados dentro de mi repositorio. Hay cambios aquí, entonces esos cambios ya no los necesito, voy a deshacerlo. Yo puedo especificar en Git a qué archivo le quiero deshacer esos cambios. Entonces digamos que quiero deshacer los cambios del archivo main.js. Entonces le digo git checkout main.js y lo que va a suceder en ese momento es que al presionar yo, vamos a cerrar el archivo para dejarlo ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren que incluso acá se quitó el color que tenía y la letra que es de un archivo modificado. Si yo regreso acá, podemos observar que los cambios que yo tenía, las modificaciones que había hecho en este archivo, ya se eliminaron. Acaban de deshacerse esas modificaciones que yo hice con el comando git checkout. Ahora, adicional a eso, vamos nuevamente a hacer otras modificaciones. Voy a incrementar estas líneas de código aquí y nuevamente tengo modificado main y el index también. Recordemos que el index también está modificado. En este caso yo quiero deshacer los cambios, pero de todo el proyecto, de todo el avance que he venido haciendo. Ya no quiero deshacer de un archivo en específico. Lo que voy a hacer en este caso es ejecutar el mismo comando git checkout, pero en este caso, en vez de especificar el nombre del archivo, cuando yo requiero que una acción se ejecute para todo el repositorio, o sea, para todos los archivos, tanto carpetas como subcarpetas, lo que yo tengo que ubicar es espacio y el punto. Voy a hacer que todos los archivos tengan esa acción que estoy estableciendo con git checkout aplicada, que en este caso sería deshacer los cambios. Igual, si yo modifico el textfile.html o el git ignore, igual esos cambios se van a deshacer. Pero como solo tengo dos archivos, entonces digo git checkout espacio punto y presiono enter. Y si se fijan, se fueron todos los cambios de los dos archivos. Esa es la forma en la cual nosotros podemos ir deshaciendo los cambios o las modificaciones que hemos ido trabajando dentro del proyecto. Un comando un poquito más versátil, por así decirlo, para deshacer cambios es git reverse. Este comando, en lugar de que nosotros modifiquemos el historial de versiones, lo que hace es generarnos un nuevo commit y revierte los cambios que nosotros necesitamos deshacer. Entonces, si por ejemplo yo en un commit anterior agregué alguna línea de código y lo que queremos es revertir ese commit, entonces aquí vamos a poder utilizar el comando git reverse y lo que haría es crear un nuevo commit que borre esa línea de código que yo había hecho anteriormente en el commit donde agregué esa línea de código. Y con esto nosotros no vamos a modificar los commits existentes, lo que nos beneficia porque no vamos a causar ningún conflicto dentro del proceso de merge, ni tampoco vamos a necesitar utilizar un push para poder subir los cambios al repositorio. Entonces la idea sería trabajar con git reverse.
Entonces vamos a revisar cómo funciona este comando y cómo lo podemos aplicar. Directamente aquí vamos a revisar cómo está ahorita estructurado los commits que tenemos en este proyecto. Voy a limpiar todo esto de aquí y vamos a hacer un git log one line. Vamos a ver si hay más. Sí, aquí tenemos varios commits. Llegué al final. Entonces tenemos aquí varios commits que hemos ido trabajando a lo largo de las clases. Resulta que nosotros en este historial veo que hubo una modificación en el archivo index.html en la clase 7. Entonces resulta que yo quisiera regresar al tiempo donde se hizo esta modificación, a este commit específicamente. Y estos cambios que yo tenía en este último commit que se hizo, que es en la clase 8, yo quisiera conservarlos, no quisiera que se llegue a deshacer estos cambios. Entonces hay comandos que lo que hacen es, si yo los ejecuto para regresar a este commit, lo que va a suceder es que se va a borrar los commits que están en la parte superior. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es con el comando revert, lo que nos permite es regresar a un commit, pero la ventaja es que va a generar un nuevo commit y ese nuevo commit se va a conservar con estos cambios, pero conservando si es que existían algunas modificaciones o algunos commits anteriores a eso, se siguen conservando. Entonces, es una de las ventajas de utilizar este comando. Primero, para regresar a esta versión, voy a revisar qué contiene este commit, qué modificaciones hemos ido realizando. Entonces, para eso vamos a ejecutar el comando git show y pegamos el identificador de este commit. Y lo que me dice es que en ese commit he agregado una etiqueta de párrafo. Y esa etiqueta de párrafo, pues se hizo la modificación de este archivo. Con esto, entonces, la idea sería regresar hacia esa modificación en donde nosotros ya habíamos trabajado, que era principalmente teníamos esto y luego se agregó esto de aquí. Esas son las comparaciones que nos está indicando el comando git show. Así que la idea es poder revertir los cambios que se tenía, que actualmente se agregó esto, y revertir para regresar a los cambios que teníamos anteriormente, que serían solamente estas líneas de código de aquí. Entonces, para eso vamos a ejecutar el comando git revert. Presionamos enter. Para nosotros poder ejecutar el comando git revert, hay que guardar todos los cambios. Aquí me he quedado con estas 4 líneas de código que tengo actualmente y aquí hay una modificación, por eso el motivo aquí me sale que este archivo ha sido modificado. Entonces estoy con estas 4 líneas. Vamos a hacer otro lorem y vamos a aumentar y vamos aquí a hacer primero un git status para ver qué es lo que tenemos. Vamos a hacer un git commit-m y aquí vamos a hacer nueva actualización. Voy a darle enter y listo. Vamos a hacer un git status. Acá me sigue diciendo que yo tengo el archivo index modificado, que obviamente hicimos una modificación. Vamos a ver, creo que no le agregué al área de staging, por eso me está saliendo eso. Git add, vamos a agregar todo el área de staging. Vamos a hacer un git status ahorita. Sigo teniendo ese archivo modificado y vamos a hacer un git log para ver si es que el commit anterior si se ejecutó. Tengo una modificación, vamos a ver si podemos hacer un git commit, actualización párrafos. Ok, git status, vamos a revisar esto. Ok, ahora sí, ya no tengo nada dentro del área de mi trabajo. Anteriormente me salió eso en rojo y era porque tenía modificado dentro del repositorio local, pero hice un git commit sin haber agregado esas modificaciones al área de staging y luego haber hecho el commit. Ahorita ya no tengo nada de modificaciones disponibles para poder hacer el respaldo. Entonces ahorita ya tenemos nosotros todo el repositorio completo. Se fue las CMS, que es lo que teníamos aquí, y ya tenemos listo el repositorio. Ahora sí vamos a trabajar con hacer un git log. Y en el git log nosotros ya estamos evidenciando aquí los commits que hemos venido haciendo. Vamos a hacer un git log one line para que se simplifique. Entonces aquí tenemos, miren, estas actualizaciones que hemos venido haciendo. Y resulta, como les decía, yo quiero regresar a la modificación acá en el archivo index.html de la clase 7. Entonces hacíamos un git revert y ubicamos el hash. Entonces el hash de esta modificación es el de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces con esto nosotros podemos revertir ciertos procesos y ahí sí. Entonces lo que aquí me dice es que existe un error, que nosotros estamos intentando revertir a este hash de aquí y que esas modificaciones son del index.html de la clase 7. Este es el mensaje de las modificaciones que se hizo en este hash. Para nosotros poder intentar hacer revertir estos cambios, antes necesitamos resolver los conflictos y corregirlos correctamente en las rutas. Entonces para nosotros poder corregir estos elementos de aquí, el conflicto que estamos teniendo aquí me está mostrando
viendo estos cambios que yo puedo visualizar acá. Entonces los cambios que tengo ahorita son estos cambios de aquí. Estos cambios de aquí son prácticamente modificaciones que están intentando ingresar acá a este archivo. Y esto, el cambio actual es lo que nosotros teníamos dentro de nuestro repositorio. Miren, aquí está el hash al cual estamos intentando retroceder para que este archivo vuelva a ese estado anterior de ese commit, pero el cambio actual es de estos textos. Entonces, el mensaje que me está presentando aquí prácticamente es muy claro. Me está diciendo que si quieres revertir esto, resuelve este conflicto. ¿Con qué cambios quieres quedarte? Entonces, Git me está advirtiendo. ¿Por qué? Porque posiblemente puede ser que por revertir unos cambios, yo puedo perder un código, puedo tener alguna desconfiguración de mi proyecto. Yo, como estoy haciendo los cambios, sé qué es lo que estoy modificando. Pero, ¿qué pasa cuando estamos con el equipo de trabajo y el equipo de trabajo no sabe de los cambios que vengo haciendo? Ahí vienen los inconvenientes, ahí vienen los problemas que yo puedo llegar a tener con esto. Así que la idea sería que nosotros determinemos con qué cambios me voy a quedar. En este caso, yo sé que como intento regresar a este hash de acá, que prácticamente es el hash de aquí, de la modificación del index, al ejecutar el comando git revert hash, automáticamente vienen esas modificaciones del archivo en index, y estos son los archivos de entrada, las modificaciones de entrada que quieren pasar acá a reemplazar lo que se tiene en este archivo para retroceder a ese tiempo. Mientras que yo tengo estas modificaciones actuales y yo debo tomar una decisión. ¿Acepto los cambios actuales, que sería esto? ¿O acepto los cambios entrantes, que es del hash que estoy intentando retroceder? Entonces voy a aceptar los cambios de entrada. Guardo y de esta manera yo ya tengo todo lo que nosotros teníamos anteriormente en el hash de la clase 7. Es el mismo archivo, las mismas modificaciones. Todo esto de aquí estaba en este hash. Y es lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, ahora sí, como ya aceptamos las modificaciones, vamos a hacer un git status para revisar. Y ahora sí me está diciendo que ya tengo un archivo modificado. ¿Y qué me toca hacer? Ya con este archivo modificado y al haber regresado a una versión de un hash anterior, yo ya puedo ahora hacer un git add de esta forma. En este caso va a ser el index.html y vamos a hacer un git commit, y aquí lo que le voy a pasar es un mensaje en donde le voy a decir que se hizo un revert del hash. Voy a copiarme el hash que era ¿dónde está? El hash de aquí, revert index.html y el hash. Con eso entonces yo lo que ya tendría es un nuevo commit, pero de un revert. En el mensaje debo establecer el revert para yo tener en claro luego cuando haga un git log one line. Con esto yo ya sé que estoy en la rama principal, en el último commit, pero que esa última rama es de un revert que hice del archivo index.html de este hash. Entonces, ¿cuál es este hash? Es el de la clase. Con eso, en mi historial sigo conservando las actualizaciones anteriores que tenía dentro de ese archivo. Y ahora sí, vamos con el comando que menos utilizo. Son casos específicos en los que yo debería utilizar, que en este caso va a ser el comando reset. El comando reset, en cambio, nos va a permitir mover un apuntador. ¿Qué es un apuntador? Es como un vector, ¿ya? O un array. Nosotros tenemos apuntadores dentro de los vectores o dentro de los arrays que nos permiten recorrer entre posiciones. Lo que ustedes pueden observar aquí son básicamente estos hash. Dentro de este hash se guarda esas modificaciones que hemos hecho de cada archivo. Y esto no es más que un objeto, no es más que un array. En PHP le llamamos array asociativo, si no estoy mal, sí, array asociativo. En JavaScript lo llamamos objetos. Entonces prácticamente aquí no es más que un array asociativo donde tenemos el código y tenemos el contenido. Esta es la posición 0, posición 1, 2, 3 cuando hablamos de vectores. Cuando yo le digo asociativo, quiere decir que tiene un identificador asignado a esa posición. Aquí no le voy a decir está en la posición 0, sino está en la posición 09FF702 y se encuentra estos datos almacenados. Entonces, básicamente aquí tenemos un array en donde nosotros podemos ir recorriendo. Pero para recorrer un array siempre se utilizan apuntadores. Entonces, con git reset, este comando lo que hace es permitir mover el apuntador que nos permite navegar entre los commits que estamos haciendo. Y de esta manera nosotros podemos regresar a un estado actual, por ejemplo, o a una versión anterior a través de este commit. Con eso nosotros podemos deshacer commit o volver a un estado
anterior. Este comando git reset tiene algunas flags, algunas banderas que nosotros podemos utilizar o algunos argumentos si es que lo queremos ver como una función. El comando git reset tiene tres opciones principales. Vamos con la que es soft. Dentro de estas opciones, en este caso soft, lo que hace es deshacer el commit, pero mantiene los cambios realizados en el área de staging. Si yo deshago los cambios del historial de versiones, que sería prácticamente de aquí, dentro de nuestro repositorio local, aquí en el área de staging, se van a seguir manteniendo. Entonces yo tendría que borrarlos manualmente y de ahí volver a hacer otro copy. Entonces podríamos hacer esto. Solo en el historial de versiones se va a reflejar las modificaciones que hago, mientras que en los archivos que yo estoy teniendo acá me va a aparecer una M de que se modificaron. Entonces yo tendría que volver a hacer algún tipo de commit adicional para registrar esos cambios. Entonces sería la forma de trabajar con la opción de soft. Luego tenemos otra opción, que es la opción de mixer. En esta opción de aquí es la que nosotros ejecutamos por defecto dentro de el comando reset. Es una variación que lo que hace es deshacer los cambios y los cambios que hemos realizado quedan en el repositorio, se van a estar guardados ahí en nuestra área de trabajo. Entonces es como un stage, un estado, y nosotros podemos después nuevamente volver a confirmar, hacer un commit para agregarlos al repositorio y registrarlos ya en el historial de versiones. Y también ya podríamos con esto conservar esos cambios del último commit que se hizo. Entonces esto lo que hace es, en vez de guardar en el área de staging, lo que está haciendo es guardar en el área del repositorio local. Es la única diferencia a lo que nosotros teníamos anteriormente. Luego tenemos hard. En esta opción, en cambio, se debe utilizar con mucho cuidado porque siempre desaparece en su totalidad los cambios. Los elimina y ahí sí ya no vamos a poder recuperar estos cambios. Entonces, si lo van a utilizar, deben tener mucha precaución porque siempre hay que estar seguros qué es lo que necesitamos deshacer o eliminar. Entonces, yo les recomiendo que antes de utilizar este tipo de comandos tengan almacenado ya esos datos en el repositorio remoto. Yo les aconsejaba que siempre que voy a eliminar algunos commits de mi repositorio local, antes de hacerlo hago un push a mi repositorio remoto y tenga ahí todo ese historial, cosa que después, si yo eliminé algunos commits en mi repositorio local, yo puedo tomar esos cambios o ese proyecto, eliminarlo, y luego en mi repositorio remoto puedo hacer un pull y traerme nuevamente todo mi proyecto, pero con ese historial de versiones que respaldé, porque sí se dan casos en los cuales ya eliminamos todo, no podemos recuperar, pero resulta que ahora sí necesito eso que había eliminado. Entonces, ¿qué me toca? Borrar mi repositorio local y traerlo del repositorio remoto nuevamente con esos cambios que ya lamentablemente los borré del repositorio local, pero que sí los conservé en el repositorio remoto. Con eso ya tendríamos una copia de seguridad para respaldar todo nuestro historial de versiones. Entonces vamos a ver cómo funciona este comando. Aquí tenemos algunos elementos que hemos venido creando. Supongamos que queremos regresar hasta donde dice avance clase 8. Si yo regreso o hago un reset hasta este commit, lo que va a suceder es que todos los commits de aquí se van a eliminar. Voy a quedarme aquí. Por eso les comentaba, es bueno que todo esto, una vez antes de hacer un reset, lo correcto sería hacer un push primero al repositorio remoto. Y de ahí sí ya puedo borrar todo esto de aquí para tener un respaldo yo en ese repositorio remoto. Así que primerito entonces vamos a ejecutar el siguiente comando, git reset, y voy a copiarme el hash, me copio el hash y lo ubico aquí de esta forma. Entonces ahora si yo presiono enter, aquí hay algunos archivos que ya no van a estar siendo utilizados, ¿sí? Que es access text file.js, file.js y main.js. Aquí hay algunos cambios que se modificó del repositorio que yo tengo acá directamente. Entonces ya aquí con esto puedo ir evidenciando todo lo que he venido haciendo el reset actualmente. Entonces ahora si yo regreso nuevamente a mi proyecto, pues en el git status que hicimos creo que no teníamos ningún cambio. Voy a hacer un status. Aquí hay algunos archivos que han sido eliminados, que eso sería lo que estaba en esta clase de acá, a donde regresamos. Vamos a hacer un git log nuevamente y miren lo que sucedió. Todos los commits que teníamos antes de esto se han eliminado. Entonces con eso ya nos quedaríamos hasta este commit actualmente. Debemos tener mucho cuidado al hacer esto porque después no vamos a poder recuperar. Por eso, vuelvo y repito, tenemos que hacer un git push para respaldar esa información y tener una copia de seguridad de mis datos. Ahora sí, ya con eso nosotros podríamos llevarlo nuevamente al área de repositorio y lo que haríamos sería utilizar el comando git add y luego nuevamente volver a hacer un git commit. Por ejemplo, git add de esta forma, git status
y ahí tenemos agregados ya estos archivos que han sido eliminados y este modificado. Y nuevamente puedo hacer un git commit y aquí digamos que hice un reset este hash. Como no escogí un archivo en específico, voy a decirle que es de un hash. Entonces sería de este hash de aquí y lo ubico en el mensaje. Enter. Entonces con eso ya tenemos aquí los cambios requeridos. Git, el log, y ahí hicimos un reset a este punto, que es de este hash específicamente.